Tenemos ahora al señor José Antonio Fernández Gallardo, profesor en la Universidad de Córdoba. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Pues en primer lugar quiero saber qué ha supuesto para usted estar en el Congreso de Gestor del Cairo. Bueno, pues lo primero que ha supuesto es que no conocía el Cairo y sí era un destino turístico que tenía muchas ganas de visitar. Y ya referente al Congreso, nos ha sorprendido mucho la gran acogida que hemos tenido por parte del Instituto Sinaí desde prácticamente la llegada del avión. Desde la llegada del avión hicieron una recepción muy buena y nos han estado acompañando en todas las horas que llevamos aquí en el Cairo. Entonces es un placer el poder. Usted ya ha tenido más que una ponencia, una de ellas acerca de las viviendas turísticas como Airbnb, etc. Bueno, ¿qué es el impacto que hace el incremento de este tipo de viviendas en el futuro próximo? Es una pregunta complicada de responder, sí. Pero muchas veces para proyectar el futuro tenemos que ver el pasado, y esto es un fenómeno que es muy reciente, es un fenómeno que la proliferación de viviendas turísticas surge a raíz del año 2016-2017, es decir, hace escasamente 5 o 6 años. Con el COVID tiene un parón y nuevamente, una vez que los efectos de la pandemia pues se han pasado, vuelven otra vez a resurgir la vivienda turística en todos los destinos turísticos del mundo. Ha tenido unos efectos muy diferentes dependiendo del lugar geográfico al que nos estemos refiriendo. Sí empezaron principalmente las principales ciudades del mundo, es decir, las principales ciudades de atractivo turístico, por ejemplo París, Londres, Nueva York, fueron los sitios donde empezaron a crecer de manera totalmente exponencial este tipo de viviendas. Pero a raíz del año 2018-2019, ya empieza a ocurrir en ciudades ya que empiezan a tener un atractivo turístico importante, como por ejemplo las ciudades Patrimonio de la Humanidad, y se empiezan a concentrar alrededor de los lugares más emblemáticos Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues el problema que está habiendo, para poder hablar del futuro, por eso le decía que es complicado responder a esa pregunta, es que ahora mismo no existe una regulación. Existe una regulación, pero por zonas geográficas muy concretas, dentro de un mismo territorio, como por ejemplo España, hay 17 tipos de regulaciones diferentes. También es cierto que eso es porque ese crecimiento está siendo desigual en función de las poblaciones. Hay poblaciones en las que el crecimiento pues está siendo muy beneficioso, por ejemplo para la economía, y no ha llegado todavía a llegar a tener problemas sociales, pero en otros sitios sí se ha concentrado un número de viviendas ya muy grande, en el que sí tiene beneficios económicos, pero tiene otra serie de perjuicios, por ejemplo sociales, entre los habitantes del territorio y incluso entre contaminación, se habla de polución, se habla de consumo excesivo de agua, se habla de residuos. Entonces, para hablar del futuro, pues es muy incierto, ya que va a depender de la regulación que se haga de este fenómeno. Hay ya en sitios, como comentaba anteriormente, que sí se está regulando de una manera específica, pero por ejemplo en lugares como Latinoamérica, hablábamos antes en el estudio sobre Morelia, una ciudad Patrimonio de la Humanidad de México. Allí ahora mismo no existe ningún tipo de regulación y es un fenómeno que está haciendo que crezca también de manera exponencial y en el que está empezando a haber problemas. Entonces el futuro es incierto. Como recomendación sí habría que regular ese fenómeno. Perfecto. Pues ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí.